Bienvenido una vez más a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, como ya habrás visto, estamos estudiando lo que es los 10 mandamientos, y el día de hoy tenemos uno más para compartir contigo y para escudriñarlo. Y el tema que tenemos hoy dice, de acuerdo al mandamiento, dice: no hurtarás. Y esta es la palabra que encontramos ahí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 15. Ahí simplemente encontramos esta frase que dice: no hurtarás. Y bueno, esta palabra, fíjate bien, que hace referencia, podríamos decir, a todo acto que pudiéramos cometer, a través del cual nosotros pudiéramos privar, fíjate bien, a nuestro semejante de lo que le corresponde. Este mandamiento va a ser muy importante porque trae una doble enseñanza, porque dice aquí que durante nuestra estancia en esta tierra, fíjate bien, Dios nos enseña a respetar los bienes de nuestro prójimo, pero también nos enseña a respetar lo que es de Dios. Así es que por eso podríamos decir que este mandamiento nos va a traer una doble enseñanza, porque nos va a enseñar lo que es el respeto, fíjate bien, en primer lugar, en respeto a lo que es de Dios, en segundo lugar, a respetar lo que es de nuestro prójimo. Dos cosas bien importantes que vamos a estar encontrando en este hermoso mandamiento. Y vamos a ver los beneficios también que trae el obedecer este mandamiento que Dios tiene o que nos da en su palabra. Dice aquí que a menudo se nos presentan oportunidades para tomar lo que no es nuestro. Por ejemplo, en nuestros trabajos. Tú te habrás dado cuenta que a veces en los trabajos se presenta mucho la oportunidad de tomar algo que no es de nosotros. O si eres dueño de alguna empresa o pequeña empresa, también a veces se presentan oportunidades a través de las cuales pudiéramos decir, queremos estafar a un prójimo. Queremos, decimos nosotros, hacer trampa, hacer negocios con ellos, en los cuales solamente salgamos beneficiados nosotros, y de alguna manera, bueno, estamos perjudicando a nuestro prójimo. Así es que vamos a ver qué importante es esto. Dice que por eso Dios nos hace una recomendación en su palabra. Fíjate bien que esto lo encontramos allá en Levíticos capítulo 19, en el verso 36. Mira qué importante lo que nos dice aquí Dios, porque dice: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Dónde se aplicaban este tipo de instrumentos que se usaban en los negocios? Bueno, en todo negocio que tenía, si tú tenías en tu casa, ahí Dios pedía que no hicieras trampa al medirle, por así decirlo. Antes se usaba mucho medir los kilos, pesar los kilos, y que dice, no, pues véndele gramos y dile que es 1 kilo, y de esta manera. Así es que por eso Dios desde un principio les advirtió y les dijo: yo quiero que ustedes tengan, sea en sus casas o en sus negocios, balanzas justas, pesas justas, y dice, y medidas justas. Todo aquello que nos pudiera llevar a una relación de negocio, por así decir, con uno de nuestros prójimos, que siempre se lleve a cabo ahí algo que sea justo. Además también, bueno, podríamos decir que sería apropiarnos de alguna pertenencia de nuestro prójimo. Muchas de las veces se utilizan oportunidades, si así se pudiera decir, oportunidades de apropiarse de las propiedades de nuestro prójimo. Y esto también, a la vista de los ojos de Dios, esto es robo. Pero bueno, vamos a tratar de explicar en primer lugar cómo este texto hace referencia a lo que es principalmente no robarle a Dios. Pero ¿qué es en realidad no robarle a Dios? ¿Cómo podríamos hacernos esta pregunta? ¿Cómo puede un ser humano robarle a Dios? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, porque vamos a ir a la raíz del problema, a la raíz del robo. ¿Dónde inicia el deseo de robar a Dios o de robar a nuestro prójimo? Fíjate bien que la palabra de Dios nos da un texto clave para esto, y esto lo encontramos ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, en los versículos del 9 al 10 nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjate bien y ponle atención a lo que nos dice el versículo 10, porque dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que nos hace robarle a Dios? ¿Qué es lo que nos hace robarle a nuestro prójimo? Este texto nos lo dice muy claro. Dice, el amor al dinero, la codicia al dinero, el querer enriquecerte sobre esta tierra, el querer acumular más y más y más bienes. Creemos que tomándolo de Dios, nosotros vamos a tener más. Creemos que robándole a nuestro prójimo, nosotros vamos a tener más. Y qué peligroso, fíjate, porque nosotros no somos eternos en esta tierra. Un día vamos a partir y lo que hayamos acumulado en esta tierra no se va a ir con nosotros. Esos bienes aquí se van a quedar. Así es que una persona que se dedica al robo, sea estarle robando constantemente a Dios o estarle robando a un prójimo y estar acumulando riquezas sobre esta tierra, dice aquí, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Qué terrible es entonces no cumplir con este mandamiento de Dios. Fíjate a lo que nos lleva el amor al dinero. Nos destruye y además dice aquí, nos lleva a la perdición. Ahí es donde inicia todo. Cuando el ser humano tiene un corazón codicioso y que siempre está ambicionando más y más dinero, siempre vamos a tener ahí una persona que le va a querer robar a Dios. Dice aquí, el amor a los bienes de este mundo nos ha hecho robarle a Dios y a nuestro semejante. ¿Y en qué le hemos robado a Dios? O podrías hacerte esta pregunta, pero ¿cómo es que yo le pudiera robar a Dios? Muy bien, la palabra de Dios nos dice cómo es que se puede robarle a Dios o cómo es que muchos le roban a Dios. Y esto lo encontramos en Malaquías, en el capítulo 3, del verso 6 al verso 11 nos dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el versículo 8, fíjate bien, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y responde Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Fíjate bien y pon mucha atención en esto, porque muchos creen que solamente robarle a Dios es no dar el diezmo, pero aquí dice diezmos y ofrendas, o sea que no ofrendar también es un robo a Dios. Qué tremendo es esto. Dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo es esto, fíjate bien. Cuando tú y yo tenemos este compromiso de darle a Dios lo que le corresponde y no robar lo que es de Dios, Dios hace un compromiso con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo acumular mucho dinero, pero en una enfermedad lo voy a perder. Yo puedo acumular mucho dinero, pero en un problema familiar lo puedo perder. Puedo perder mi casa en un desastre natural. Puedo perder mis carros que compré en algún accidente. Así es que nada de lo que yo pueda acumular aquí es seguro. Y dice Dios, muy bien, pero cuando tú decides no robar lo que es mío, dice aquí algo muy bonito. Dios nos va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a dar bendición, dice, hasta que sobreabunde. Y dice algo bien importante, porque dice que Él va a hacer algo que nosotros no podemos hacer. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador, a todo aquello que quiere terminar con lo que es tuyo. Qué bonito es nuestro Dios, qué hermosa es su palabra y sus promesas son algo maravilloso.
Así que dice que aquí hay muchos desacuerdos tocante a este texto que te acabo de leer, porque dice que hay algunos que no están de acuerdo en el pago de los diezmos, pero en cuanto a las ofrendas sí. Muchos se oponen o contradicen diciendo que el diezmo era de la ley y que en la actualidad o en el tiempo de la iglesia o de la gracia no debemos dar nuestros diezmos, aunque sí nuestras ofrendas. Muchos dicen no le des a Dios diezmos, pero sí dale ofrendas. Es lo mismo, porque Dios aquí está pidiendo diezmos y ofrendas. Para Dios es lo mismo, para Dios lo que importa es el dar. Dice, en primer lugar, vamos a recalcar que Dios pide no solo las ofrendas voluntarias, sino que también pide el pago de los diezmos, pide las dos cosas. Ahora bien, vamos a aprender algo importante aquí. ¿Sabías tú que si tú tienes esa excusa de decir, pero es que yo no le tengo por qué pagar el diezmo a Dios, no tengo por qué estarle dando ofrendas, porque eso era de la ley? Y si el diezmo es de ley, entonces yo no estoy comprometido a pagarle a Dios lo que son los diezmos y las ofrendas. Pero ¿sabías tú que el diezmo no es de la ley? Para quitar ese estorbo que nosotros ponemos y una excusa que usamos para poderle robar a Dios, una excusa que usan todos aquellos que dice la palabra que tienen amor al dinero. El diezmo, mi querido oyente, no es de la ley, y yo te lo voy a comprobar en Génesis capítulo 14, verso 17 y verso 20. Ahí se nos relata la historia cuando el patriarca Abraham va a pelear en contra de aquellos reyes que se habían llevado cautivos a su sobrino Lot. Y cuando él regresa de aquella derrota de aquellos reyes y logra rescatar toda aquella gente, logra rescatar todos aquellos bienes, dice la Biblia que cuando él viene de esta derrota, dice de los reyes de Sodoma y de Gomorra salieron a recibirlo en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Dice aquí en el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Fíjate bien que la bendición que le dio Melquisedec a Abraham por la derrota de aquellos reyes malos, fíjate que no fue después del diezmo. Abraham todavía no le daba los diezmos, pero Dios conocía el corazón de Abraham. Dios conocía la intención de Abraham. A Abraham no se le tenía que dar una ley para obligarlo a pagar. No se le tenía que obligar a darle a Dios lo que a Dios le correspondía. Y eso Dios lo sabía porque Dios conocía el corazón de Abraham. Así es que desde antes Dios ya lo estaba bendiciendo. Y dice ahí claramente, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Fue por obligación? ¿Fue por una ley? No, fue por agradecimiento, por un corazón agradecido, sabiendo que aquella derrota, aquella victoria, fíjate bien, que había logrado en contra de aquellos reyes malos, no era por su brazo, no era por su poder. Lo que tú tienes y lo que tú has acumulado no es por tu sabiduría, es gracias a que Dios te lo ha obsequiado, es gracias a que Dios con su sabiduría te lo ha dado, y de esa manera tú has podido hacer un negocio, tú has podido tal vez tener tu salario, tener tu dinero. Todo es gracias a Dios. Qué bonito que podamos entenderlo esto. Después, más tarde, bueno, el nieto de Abraham, que es Jacob, repite algo similar a lo que hizo su abuelo. Había aprendido del abuelo. Así es que él también, por allá en Génesis capítulo 28, del verso 20 al verso 22, vemos que Jacob hace un voto. Y él iba de viaje a una tierra extraña, a una tierra extranjera, pero él dice ahí, si Dios va conmigo, si Dios me acompaña, si me hace regresar con bien a la casa de mi padre, si Él me da el vestido, si Él me da el alimento, de todo lo que Él me diere, el diezmo separaré para Él, el diezmo apartaré para Él. Qué bonito, porque era por agradecimiento, fíjate bien. Dios no quiere que tú le des por obligación, Dios quiere que tú le des por agradecimiento, porque tú estés consciente que todo lo que tienes le corresponde a Dios. Y el no darle a Dios lo que a Él le corresponde, entonces eso le estaríamos llamando que tú y yo le estuviéramos robando a Dios. Qué tremendo es esto. Hay otra manera también de robarle a Dios, fíjate bien.
Y es cuando aparentamos darle a Dios, fíjate bien, pero en realidad sustraemos, fíjate bien, un porcentaje para nosotros de aquello que decimos darle a Dios. Y un ejemplo de esto lo tenemos en la iglesia primitiva, allá en Hechos capítulo 5. Fíjate bien que allí hay una pareja que aparentó o quiso aparentar darle algo a Dios, pero lo hizo a través de un engaño. Dice allá en Hechos 5, del verso 1 al verso 4, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Esto podríamos llamarle no diezmo, podríamos llamarle ofrendas, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjate bien que aquí entra cuando tú dices: yo le voy a dar esto a Dios, y aparentas que le diste la cantidad que le habías prometido, pero como el ministro a veces no sabe cuánto tú vas a dar, dices: bueno, yo puedo sustraer una parte y quedarme con ella. Pero tú no le estás robando al ministro, tú no le estás robando al pastor, tú le estás robando a Dios. Tú estás faltando a una promesa que le hiciste a Dios, y eso a los ojos de Dios es muy malo, porque ahí mismo Hechos capítulo 5 del verso 5 al 11, tú lo puedes leer ahí en casita, y tú vas a ver que los dos, tanto Ananías como Zafira su mujer, mueren los dos. Fíjate bien, todo por haberle robado a Dios, podríamos decir. Ahora sí, vamos, ¿qué es robarle a nuestro prójimo? Ya vimos qué es lo que es robarle a Dios. Ahora vamos a ver qué es robarle a nuestro prójimo. Proverbios capítulo 20, verso 23 nos dice: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Hablando de todo tipo de engaño que tú puedas utilizar para robarle a tu prójimo. Dice aquí la palabra, eso es abominación. Abominación es algo que Dios no soporta, que Dios no tolera. Así es que dice aquí: pocas cosas son más ofensivas a Dios que el fraude. Se menciona aquí el peso falso en representación de todas las prácticas injustas y fraudulentas en el trato con otras personas o con un prójimo. Todo aquello con lo que tú pudieras defraudar la economía de tu prójimo. Fíjate qué tremendo. Dice: es abominación a Dios. En lo comercial, los hombres suelen tener en poco tales fraudes y piensan que todo está bien cuando se trata de ganar dinero. Dice la gente allá afuera, fíjate bien, con tal de que yo gane dinero, con tal de que yo tenga dinero, no importa si mi prójimo no tiene, no importa si sus hijos pasan necesidad, no importa si su familia pasa necesidad, con que yo y mi familia tengamos dinero. Pero vamos a ver qué tan grave es esto. Dice aquí: pero debemos entender que nada agrada tanto a Dios como el trato honesto y justo, y nada hay tan necesario para hacer que nosotros y nuestras vidas sean agradables a nuestro Dios. Proverbios 20 en su versículo 10 nos dice: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Todo aquello que tú puedas utilizar como engaño o como medio para engañar a tu prójimo, dice aquí la palabra de Dios, es abominación a nuestro Dios. No importa que tú puedas decir: no, pero lo hice porque yo sé que Él también me engañó a mí. Lo hice porque Él también la vez pasada me robó, y por eso yo busqué la manera de robarle a Él, busqué la manera de hacerle un daño a Él. Nada justifica el robo a los ojos de Dios. Hablando de personas que queramos ser íntegras a los ojos de Dios, que queramos buscar la perfección a los ojos de nuestro Dios. Dice que las pesas, las balanzas y las medidas tienen que adaptarse siempre a la ley de la justicia de Dios. Todo negocio, todo trato que pudieras hacer con tu prójimo siempre tiene que ir acompañado de la justicia de nuestro Dios. Proverbios 16, versículo 2 nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios dice, Él pesa
los espíritus. Él pesa las intenciones de tu corazón. ¿Por qué motivo tú lo estás haciendo? Y si es por enriquecerte y por buscar más dinero para ti, vamos a ver aquí qué tan malo es, porque vamos a ver entonces de qué lado estamos. ¿De dónde provienen los robos? ¿Quién es el autor de los robos? ¿Y a quién yo estoy obedeciendo cuando decido robarle tanto a Dios o como robarle a mi prójimo? ¿Quién es el autor de los robos? Vamos a entenderlo. Y eso nos lo dice Juan en su capítulo 3, verso 16. Ahí nos dice, Juan capítulo 10, verso 10. Aquí nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ahora vuelvo a preguntarte, ¿quién es el autor de los robos? Aquí dice el ladrón, haciendo referencia a Satanás, el diablo. Él es el autor de los robos. Él es el que se deleita cuando tú decides robar. Decidamos tomar el ejemplo de Dios. Fíjate que Dios es nuestro máximo ejemplo en esto, porque Dios no roba, Dios da. Dios no es como Satanás, que dice que Él viene a robar, a matar y a destruir. Dios vino, pero para enseñarnos a dar, no a robar. Y ahora sí, esto sí lo encontramos en San Juan capítulo 3, verso 16. Ahí encontramos un ejemplo precioso en nuestro Dios. Él es nuestro máximo ejemplo en este mandamiento, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué hizo Dios por ti y por mí? Dice aquí, dio a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. El máximo ejemplo de dar lo tenemos en Dios, porque Él dio todo lo que tenía. Dice, dio a su unigénito Hijo, a su Hijo primogénito, y lo dio para beneficiarnos tanto a ti como a mí. Qué bonito, porque fíjate que en este mandamiento se busca algo muy importante. En este mandamiento se busca proteger nuestros bienes, proteger los bienes de todos. Qué bonito, respetar los bienes de todo, respetar lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que busca Dios? Guardar los bienes de todos nosotros. Tengamos mucho cuidado, mi querido amigo, tú que me escuchas. No vaya a ser que nos ocurra lo que le pasó a un rey por allá en el Antiguo Testamento. Le pasó algo tremendo, porque era un rey injusto a los ojos de Dios. Si nosotros no hemos aprendido a respetar lo que no nos pertenece, un día va a venir Dios y también a nosotros nos va a poner en una balanza. Y si nosotros nunca aprendimos a respetar lo que es de otros, imagínate cómo iremos a salir ese día, que seamos pesados por Dios. Esto le pasó al rey Belsasar, y mira lo que le pasó a este rey, y mira lo que le dijo el profeta Daniel, allá en Daniel capítulo 5, versículo 27. Ahí dice, Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dice aquí, sin duda podríamos alargar la lista de los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, pero vamos a ponerle aquí un punto final a tantas citas que pudiéramos dar para descubrir y destruir ahora todas las balanzas, todas las pesas y todas las medidas injustas, para que no nos pase a nosotros lo que le pasó al rey Belsasar cuando Dios le dijo a través del profeta Daniel, Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cómo ha estado tu vida hasta hoy? ¿Has sido justo hasta el día de hoy con Dios? ¿Has sido justo en el trato con tu prójimo? Tal vez has estado pasando necesidades y se te ha hecho fácil robarle lo que es de Dios o robar lo que es de nuestro prójimo. Fíjate que trae consecuencias terribles el robarle a Dios, porque veíamos en Malaquías que viene una doble maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado, dice Dios. Qué tremendo. ¿Por qué no decidimos hoy ponerle fin a esto? Ponerle fin a las pesas injustas, a las balanzas injustas.
Pongámosle hoy un final a estas cosas, a estas malas acciones que tal vez hemos estado cometiendo. Pidámosle perdón al Señor si es que no le hemos estado respetando lo que es de Él. Pongámonos a cuenta con nuestro prójimo y a partir de hoy decidamos no más robarle a nadie. A partir de hoy busquemos el tener vidas justas ante Dios. Ojalá que este devocional sea de bendición para tu vida. Si es así, te seguimos invitando a que lo compartas en tus redes sociales. Envíaselo a tus amigos, a tus conocidos. Tal vez ellos lo necesiten. Compárteles esta palabra y que sea de mucha bendición. Y si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te seguimos invitando a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.